que entiendas que las relaciones no son para hacerte feliz. Creo que ese es un punto que tal vez no he tocado profundamente y en esta ocasión quiero tocar. Para cerrar un ciclo, para cerrar una relación, para superar un duelo, una pérdida, una relación que no funcionó, primero tienes que aprender a amarte a ti misma, a amarte a ti mismo, de manera que tu relación contigo misma, contigo mismo sea tan hermosa que cuando te veas en la necesidad de no estar con esa persona, o cuando truene la relación, cuando ya no puedan continuar, tengas una casa, tu propia autoestima, un lugar tan bello al cual regresar, que no haya tanto trabajo que superar, tanto drama, tanto dolor, tanta ausencia. En realidad, uno no puede cerrar fácilmente el ciclo porque no tiene nada mejor a lo cual acudir después de esa relación. Y hay veces que son relaciones sumamente enfermas y por eso es que uno toma la decisión de cerrar el ciclo, pero de hecho, aunque sean enfermas, tal vez tu propia relación contigo misma o contigo mismo es todavía más enferma. Es increíble, pero la gente que sabe que su relación ya está destrozada, que ya no se puede recuperar, que ya intentó de todo, que de verdad ha hecho cosas por salvarla, por armonizarla, y tiene que tomar entonces la decisión de romper, de cerrar el ciclo, cuando se topa con la realidad de que estar consigo misma, a solas, de no tener pareja, es mucho peor que estar con la señora, con el señor, con el personaje, con la pareja o con quien fuera que te estás teniendo que separar. Cuando te das cuenta que eso es mucho peor, por eso mejor quieres regresar. No puedes cerrar un ciclo mientras no tengas un mejor lugar al cual ir. Y aquí te puede surgir tal vez una reacción muy ingenua. Entonces lo que necesito es otra pareja. Lo que necesito es cambiar. Lo que necesito es saltar de una situación a otra. Si saltas de una a otra, normalmente vas a tener los mismos problemas, pero con personas diferentes, como ya lo he mencionado. No saltes de esta pareja a la otra. Vive un tiempo a solas. Por lo menos quédate unos meses. Yo recomiendo mínimo un año para estar a solas. Pero ese a solas no es en la depresión en la esquina de tu cuarto. Ese a solas es trabajando, tomando tal vez terapia, cursos, libros, todo lo que puedas para desarrollar tu autoestima, en lugar de andar pensando en tu drama personal de lo que perdiste. Dedica esa misma energía a trabajar en lo que nunca has logrado, que es amarte a ti misma, amarte a ti mismo. Si no puedes cerrar el ciclo y te está costando horrores, te está costando muchísimo, es porque tú contigo misma o contigo mismo no andas nada bien. No te autoengañes. Mejor ve qué tanto puedes empezar a armonizar y sanar tu relación contigo misma, contigo mismo, en lugar de andar tratando de rescatar y de levantar al tal vez ya totalmente muerto fenómeno de tu relación pasada. Entonces, trata de quedar bien claro en esto. Las relaciones no son para ser feliz, son para aprender. Te lo voy a repetir para que se te grabe. Las relaciones no son para ser feliz, son para aprender. Por ello, cáchalo, recuerda, todas las relaciones en tu vida, todas tienen una característica. En todas has aprendido mucho. En forma fea, densa, dolorosa, sí, pero se cumple la regla. Has aprendido. Y tal vez, si es que es lo suficientemente útil la enseñanza, puedes no repetir la experiencia en el futuro. Pero en todas has aprendido porque están hechas, diseñadas para eso. No están hechas para ser feliz. Tal vez soy una de las pocas personas, o no sé, tal vez la única que te va a decir esto. Pero las relaciones no están hechas para ser feliz. Jamás. El universo no creó las relaciones para hacerte feliz, las creó para que evolucionaras. No existe la posibilidad de vincular con otros seres y de interactuar con ellos para el motivo de ser feliz. Existe para que juntos
en sus propios procesos se compaginen, se observen, se den cuenta, se cachen, entren incluso en conflicto para ver en dónde está cada uno atorado. Así que si tu relación terminó en mucho conflicto, en mucho choque, no está hablando de lo mal que está la otra persona, está hablando de lo enfermo que tal vez estás tú, de lo mal que tal vez estás tú, de tus carencias afectivas no resueltas, de lo abandonado o abandonada que te tienes. No te engañes. Hay que cerrar el ciclo, pero no el ciclo exterior, el ciclo de ya tengo que terminar con esta persona. Hay que cerrar el ciclo interior, el conflicto que aún no has resuelto en tu interior, tu falta de autoestima, tu falta de amor por ti misma. Nadie va a pensar como tú, jamás, nunca, nunca. Nadie va a pensar como tú quieres, por lo tanto nadie va a sentir lo que tú quieres, ni cuando tú lo quieres. Y nadie va a actuar o a tomar las decisiones exactamente como tú las quieres. Y es muy probable que por esto estés intentando romper la relación, porque él o ella nunca pensó o sintió lo que tú querías. De hecho, esto te va a pasar con la próxima pareja, con la próxima relación, con la próxima circunstancia, porque nadie jamás lo va a lograr. No estamos hechos para cumplir las expectativas de los otros. Cada quien tiene que lograr un desarrollo personal que se basa en la interacción con otros, pero no es para cumplir las expectativas de otros. Así que cierra tu ciclo de necedad, de querer cambiar a los demás, de querer que los demás sean, piensen o hagan lo que tú quieres, porque si no tu vida va a ser un continuo encadenamiento de duelos dolorosos, porque nadie jamás va a hacer o pensar o sentir lo que tú quieres. Ese es el verdadero, profundo cierre de ciclos. Por último, como un consejo especial, me gustaría solo decirte que a diario hagas 7 cosas que harías si te quedara solamente un año de vida, porque probablemente en tu drama personal te estás olvidando de cosas hermosas y por eso ya no estás aprovechando lo que te da la vida. Las 3 puertas que se abren cada que se cierra una, como lo mencioné en el video pasado, no las puedes ver porque no estás alerta, estás metida en tu drama personal. Entonces, todos los días, haz 7 cosas que harías si te quedara solo un año de vida. Piénsalo, tal vez te queda menos, tal vez a mí también. Pero si haces 7 cosas, va a valer la pena el tiempo que estés y vas a salir mucho más rápido de tu duelo. Cierra el ciclo profundamente, ama la vida, suelta a los demás y deja de dramatizar, porque hay mucho por agradecer.